ciudades que nombra desde el sur profundo con voz de emoción. Beatriz pregunta y habla el corazón. La ventana de Trapote mirando dentro del ser. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a esta nueva sección, La Ventana de Trapote. Para mí es un orgullo, tenía muchísimas ganas de una sección donde englobara todo lo cultural, el entretenimiento, la información y sobre todo el daros esos pequeños tips para disfrutar de la vida, ¿no? Que a fin de cuentas es a lo que venimos, disfrutar y ser felices. Para abrir esta ventana de Trapote, una ventana, oye, que tiene su sintonía con su letra muy andaluza, yo sé que os va a gustar y que vamos a arrancar a bailar, así que abróchense los cinturones porque vienen emociones muy fuertes. Vamos a empezar con una psicóloga, Elena Gil, de aquí de Jerez de la Frontera, que además es muy bonito el matching, como he conocido a una persona que va a ser muy influyente para todos vosotros en esta ventana de Trapote. Esta es la primera entrevista y no la última, porque el tema de la psicología, a ver, nos guste o no nos guste, está muy presente en la sociedad. ¿Quién no necesita ir al psicólogo? Que levante la mano, ¿Quién? Porque para todos nos vendría muy bien. Ahora, eso sí, engloba muchas partes de nuestra vida, desde que somos pequeños, vamos evolucionando y qué bonito es que un profesional, un psicólogo te vaya guiando. Así que, familia, bienvenidos a esta sección. Gracias a todos por vuestro cariño, por estar ahí, sobre todo esta fidelidad que vamos a arrancar este camino, que sé que os va a gustar muchísimo. Así que damos la bienvenida. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Bea, ¿qué tal? Un Muy placer, bien. ¿no? Encantada de estar por aquí y sobre todo dar esas pinceladas del mundo de la psicología para que nos podamos sumergir en una de lo que es realmente mi pasión, a lo que me dedico, y tomar un poco de conciencia, que parece que hacía unos años esto nos quedaba muy lejos, pero por fin ya estamos teniendo ese contacto, ¿no? Como puede pasar con otras ramas como la fisioterapia, y creo que tenemos que empezar a ver la salud mental como algo que tenemos que cuidar, que es fundamental. Y prevención, Elena, lo Totalmente. importante de la prevención, ¿no? Parece que uno llega al psicólogo cuando ya está tocado y hundido y es necesario el decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Cómo me estoy encontrando? Porque realmente es eso, ¿no? La psicología es el mejorar tu estado, cómo te encuentras. La parte de la psicología es conducta, son emociones y es parte mental, ¿no? Claro. ¿Qué nos está pasando en la sociedad? Que vivimos un poco como a trotacaballo, ¿no? Vamos en piloto automático. Totalmente. Eso no nos lo facilita en absoluto. Empezamos a no ser conscientes, no somos conscientes de emociones, de los procesos. Hay procesos muy naturales, como por ejemplo comer. ¿Y cómo comemos en el día a día? Pues claro, estoy mirando por aquí el telediario, las noticias, luego estoy pensando en lo que voy a hacer justo después y además tengo una conversación con los niños, con mi marido, tal. Imposible. No vivimos el momento. Vamos en multitarea, entonces el multitasking no nos ayuda en absoluto. ¿Qué empieza a suceder? Pues evidentemente empezamos con la primera sintomatología de ansiedad o incluso de las emociones. Cantidad de pacientes llegan a consulta diciendo, es que antes disfrutaba. Ahora no. Claro, y pasa el día, pasa otro día y veo que tengo las emociones muy planas. Entonces, hablamos de que quizás no hay un problema grave de salud mental, pero nos llegan a la consulta diciendo, no sé qué me pasa. Y esa parte que bien has dicho de empezar a tener ese aprendizaje que pienso que se debería hacer desde el colegio. Esa gestión de emociones que intentamos dar en casa muchas veces con el modelaje, el moldeamiento, siendo ejemplo. Pero claro, ¿cuántas horas pasa un niño dentro del aula? Entonces, esa parte creo que debe ser una prioridad. Y esta sociedad tiene que empezar a cambiar y tenemos que empezar a movernos en ese lado. ¿Qué se puede ver? Pues bueno, algunas noticias que nos impactan y que nos llaman la atención desde la OMS, que nos advierte, nos avisa de que 1 de cada 4 personas va a tener un problema grave de salud mental. Increíble, ¿eh? Totalmente. Entonces, ¿podemos ayudar a la sociedad? Claro que sí. Creo que es el momento. También la pandemia nos ha ayudado a saber que, evidentemente, como has definido la psicología, que está muy bien, tenemos que empezar a hacer un buen manejo de los pensamientos, de nuestro proceso cognitivo, de nuestro diálogo interno. Y luego, por otro lado, la parte conductual, es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo en el día a día? Si estas dos líneas no van bien, mis emociones van a estar
totalmente, pues bueno, como las vemos, o totalmente aplanadas o en una montaña rusa. Ujú. Y sobre todo es el desestigmatizar, ¿no?, la parte de la psicología, que vemos a un psicólogo como un médico de bata blanca, que es lo que hablábamos. Exacto. Bueno, el estar con una persona, un profesional cercano, ¿no?, que te escuche, que te sepa dirigir, y la importancia de las emociones. A mí, por ejemplo, me gusta una frase mucho en el sentido de cuando una persona vive infeliz o vive deprimido es porque vivimos en el pasado, ¿no? Todo lo que ha ocurrido, lo que he hecho mal, o sea, te sientes culpable. Pero, y esas personas, que a veces me incluyo Sí, yo, ¿no?, sí, que sí, por vivimos supuesto. totalmente... Haciendo repaso. Sí, sí, haciendo repaso, tú dices, bueno, el pasado, lo que he hecho mal, ¿cómo puedo reparar? Pero también el tema Sí. del futuro, ese estrés, esa ansiedad, siempre y cuando somos padres, ¿no? ¿Qué pasará en nuestros hijos? Esa ¿Cómo vamos, anticipación. anticipación, Eso o es. cómo vamos a reconducir su futuro? Y nos olvidamos del presente, de esas emociones, de vivir el aquí y el ahora. ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo podemos reconducir para decir, olvídate del pasado, olvídate del futuro, ya llegará, vamos a vivir el presente? Exactamente. Aquí hay unos trucos que trabajamos Sí. mucho en consulta y son los errores cognitivos. Entonces, nuestro proceso de pensamiento va mal. ¿Por qué? Porque nos lleva a la cabeza constantemente tendría que, debería, y sí. Entonces, hemos hablado de la anticipación, que es un error cognitivo, pero también cuando estamos magnificando situaciones. Es decir, cuidado. Entonces, cuando identificamos este tipo de pensamientos y empezamos a corregirlos, ahí ya sí somos más conscientes, y siempre digo en consulta, hay que filtrar. No todo lo que está pasando por mi cabeza es real, no todo lo que está pasando en mi cabeza va a ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte de ir haciendo un buen manejo del diálogo interno y haciendo lo que llamamos en consulta reestructuración cognitiva. Se trabaja, se va evolucionando y se va avanzando, y sobre todo aprendemos que nos han enseñado a pensar así. Si le damos un vistazo al refranero, piensa mal y acertarás. Totalmente. O cuántas veces en casa, estudia que vas a suspender, en vez de, oye, estudia, dale una vuelta para sacar mejor nota. Parte No, vas a positiva. suspender, Exacto, claro. Entonces, parte positiva, ¿no? bueno, Ese momento de decir, exactamente. vamos a ir a la parte buena, ¿no? A la parte del positivismo y la realidad, que no siempre llevarlo al lado negativo, ¿no? También es muy importante, Elena, el hecho de, estamos hablando de la persona, ¿no? Sí. El vernos a nosotros mismos, ese crecimiento, ese autoconocimiento, pero ¿qué importancia tiene el entorno social familiar? Eso es muy importante. Muy importante, tanto el núcleo familiar como el social, porque bueno, al final el ser humano hemos llegado donde hemos llegado gracias a la comunidad, a esa convivencia que tenemos entre todos. Empezamos a ser de recolectores y cazadores, empezamos a cultivar, empezamos a ir adquiriendo también ese aprendizaje que pasaba de generación en generación. Es decir, la figura incluso de los abuelos, que ahora hacen algo tan importante, muchos de ellos, como ayudarnos, echarnos una mano, el cuidado de los niños, sin eso la sociedad empieza a sentirse muy sola. Total. Entonces, ¿conoces a tus vecinos? Esa siempre es una pregunta que hago en consulta. ¿Cómo te llevas con tus compañeros de trabajo? Muchas veces escucho, no, es que llego a una ciudad nueva y me es muy complicado hacer amigos con esta edad. Bueno, apúntate a algo, quiero decir, mediante aficiones, mediante el deporte. Sí, pon de tu parte, ¿no? Para que eso ocurra. Fíjate, los niños, cambiamos nosotros de ciudad, pero los niños ¿cuántas veces cambian de colegio? Claro. Y para ellos lo fácil que es hacer amigos. O sea, si no hay ninguna patología o ninguna necesidad especial, para ellos es muy fácil el crear su propio grupo, ¿no? Pero para los adultos a veces cuesta, en los adultos. Sí, es verdad, pero también tenemos que aprender a ser un puntito más social. Es decir, si me monto en el ascensor, no me pongo a mirar al vacío. Oye, vamos a intentar conocer a la persona que vive en la puerta de al lado. Porque no pensamos que nos va a ocurrir nunca, pero igual en algún momento necesitamos esa ayuda, esa mano de al lado, que podamos apoyarnos y que podamos estar ahí. Yo creo que eso ha cambiado mucho. Yo que vengo de Madrid, bueno, Sí. Tú tienes también familia en Madrid, lo sabes, grandes capitales es más complicado, ¿no? Claro. A veces te montas en el ascensor y no quieres ni hablar, porque a lo mejor tienes muchos vecinos o a lo mejor no tienes tiempo, vas estresado, pero aquí a favor tenemos que decir en Andalucía, en Cádiz que estamos... En Mira Televisión, nuestro plató desde Jerez, sí, yo he notado una empatía fantástica, o sea, cómo cambia, ¿no? Ese momento de feedback con la gente, este momento de ¿cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? O sea, y ese matching, Eso ¿no? es, y que nos hace parar Sí, sí, y sí. tomar conciencia del momento y de dónde estoy. Y oye, que no estoy yo sola en este camino, en este recorrido. Entonces esos picos de soledad, pues evidentemente están muy relacionados con la depresión, con sintomatología depresiva. Y vivir en comunidad nos ayuda a todo lo contrario. Y muchas veces lo comento y lo recalco, que vivir en comunidad no significa que es que tengo un grupo de amigos muy amplios, que también, que viene muy bien,
pero socializo con los diferentes entornos donde me muevo. Indirectamente también me obligo, aunque no me apetezca mucho, porque luego sé que nos viene a todos muy bien. Totalmente, pero comunidad realidad, porque también Exactamente. existe esa comunidad virtual que hoy en día, claro, nos enmascaramos con el tema de las tecnologías, las redes sociales. No, yo tengo una gran comunidad, tengo muchos amigos virtuales. Ojo, Claro. que eso también está haciendo que nos separe de esa forma de sociabilización. Bueno, y ya empezamos a ver otro tipo de patologías. Exacto. Como fobia social, es decir, a través de la pantalla todo fantástico, ¿de acuerdo? Pero luego en el día a día, fatal. Y por aquí incluso podríamos enlazar con aplicaciones de citas, ¿no? Oye, es que estoy hablando con 4 o 5 a la vez, sí, pero luego, y esa Coca-Cola te da un miedo, te da un vértigo, pues igual es que se nos está escapando lo que realmente importa. Bueno, hay muchas formas ahora de ligar, ¿no? Como estás diciendo, a través de esas aplicaciones, yo me quedo sorprendida. Tú dices, antaño, ¿no? ¿Dónde nos conocíamos? Bueno, pues en la parada del autobús, Claro. o en una biblioteca, o en un... Ahora parece que cuesta más ese primer contacto, incluso si vas a una discoteca, es que cuesta ese Totalmente. primer contacto. Parece que tiene que haber primero una conversación virtual para poder dar ese primer paso. Y hay gente que se tira conversaciones virtuales durante mucho tiempo hasta que dan el primer paso. O sea, eso tiene que modificar un poco porque estamos yendo cada vez a más, a esa realidad virtual que no es la realidad que debemos de vivir en la sociedad. Claro, también es cierto que la pandemia... Ha hecho mucho. Exactamente. Promovió muchísimo que desde entonces entrabas en cualquier bar, que era donde la gente empezaba a socializar, porque vivimos en España, no se nos puede olvidar. ¿Y qué ocurría? Que bueno, como desde la pantallita es más fácil, cribo, oye, pues, y al final es una foto. Entonces, antes interactuábamos de forma mucho más espontánea. Bueno, pues, Y esa pues, información muchísimo más valiosa, el cómo Efectivamente. hablas, oye, pues incluso... comunicación interpersonal, ¿no? Exactamente. Y también comunicación gestual, cómo te mueves, Eso es. cómo te colocas delante, incluso cómo va uno vestido. O sea, esas son cosas que Totalmente. perdemos a través de la realidad virtual, ¿no? Así que, ya sabéis, poner mucho hincapié en seguir esa sociabilización, iría todo muchísimo mejor. Vamos a dar, Elena, un paso más a los matrimonios. Yo llevo 18 años con mi marido, llevamos ya casados unos cuantos años, pero me encuentro cada vez más personas que tú dices, no me lo puedo creer, pero si se les veía una pareja, incluso también muchas parejas famosas, ¿no? Que tú Sí. dices, no me puedo creer cómo esa relación se ha roto. Claro. ¿Qué está pasando? O sea, tenemos la mechita cada vez más corta, el tema del COVID también ha hecho mucha pupa porque nos hizo estar mucho tiempo juntos y ahí parece como que se iban viendo más los defectos de la pareja. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles son los problemas más comunes que van a tu consulta, a esa terapia de pareja? Bueno, si tuviera que englobarlo, Sí. te diría, prioridad, la comunicación. La Que no hay. comunicación es lo que más falla, claro. Sí que me encuentro a muchísimas parejas que empiezan a detectar que están en un momento de crisis, pero claro, estas crisis las tenemos que normalizar, tienen que llegar. Igual que tenemos crisis individuales, pues bueno, llega un momento en el que puede afectar a la pareja. Pero esto puede ser un punto de inflexión y también proporcionarnos mucho crecimiento. Quiero decir, oye, pues, ¿qué momentos evolutivos pueden ser más estresantes? Pues a lo mejor cuando somos padres o incluso cuando estás en un pico profesional muy alto que dices, es que no estoy llegando a todo y a lo mejor estás dejando de lado a la pareja. Pero las crisis, como todo, nos enseñan, nos proporcionan aprendizaje, nos dan crecimiento. Entonces, esa parte creo que es muy importante. Y luego, ¿qué ocurre? Que si yo no transmito a mi pareja, pues voy distanciándome. Hay un ejemplo que siempre pongo en consulta y es una pareja, ¿no? que ella da clases en la universidad y está ya pensando, bueno, está lloviendo, está diluviando, seguro que cuando llegue a casa, pues mi marido encendió la chimenea, me ha preparado una cena fantástica y está la casa perfectamente ordenada. ¿Qué pasa cuando Claro, llega? llegas en coche y ¿qué ocurre ahí? Pues evidentemente te encuentras a tu marido viendo el fútbol, con todos los Sentado en el sofá. claro, las cosas sin hacer. ¿Y ahí qué ocurre? Que lo primero, el enfado, ¿no? Saltas. Y la queja. Y Entonces, sueltas cosas muchas veces que luego te arrepientes. exactamente. Muy importante, no vivir en una relación dentro de la queja, de los reproches. Entonces, igual, si me hubiera comunicado antes, hoy hace un frío horrible, está diluviando, por favor, por la calefacción, Exacto. que me vendría muy bien, y estoy muy cansada, ¿podrías preparar algo de cena? Igual lo facilita todo mucho más. Efectivamente. Entonces, tendemos a imaginar que la otra persona va a actuar como nos gustaría, oye, y no siempre. A lo mejor él también ha llegado muy cansado, quiero decir. Bueno, pues entonces esa comunicación tiene que haber. Y estrategias tan sencillas como 20, 30 minutos de hablar, conversar sin pantallas en casa,
facilitan mucho que todo vaya bien. Yo creo que es muy importante, a ver, a mí muchas veces me dicen, fíjate, la relación entre mi marido y yo venía de Madrid, Claro. el gaditano, una periodista, ¿no? Como decía, ¿cuál puede ser el colmo de la familia Janeiro? Una periodista en casa. Pues llevamos 18 años y la gente se sorprende muchas Claro. veces, o sea, lo bien que os lleváis, que tenemos nuestras crisis como todo el mundo y además, como tú dices, las crisis favorecen y muchas veces enseñan, ¿no? Eso Qué es lo es. que ha fallado, qué es lo que tenemos que reconducir. Pero es importante, yo siempre lo digo, comunicación. O sea, el ejemplo que has puesto es clarísimo. No pensemos que mi marido o mi mujer o mi pareja va a actuar de la manera que yo pienso. Eso es. Díselo, Es más, díselo. proyecto en común también sería otro factor muy importante. Me encuentro con muchas dificultades en pareja a nivel de dependencia. Bueno, es que lo hacemos todos juntos. También mal, quiero decir. Está muy bien que compartáis inquietudes, aficiones, hobbies, incluso tu proyecto en común puede ser, oye, pues vamos a hacer este viaje porque nos encanta conocer otras culturas. Muy bien. Pero en el momento en el que no hay intereses en común o no tenéis muy claro cuál es el camino o la hoja de ruta, ahí sí que empieza a haber fallos, porque te encuentras también dos personas muy individuales que no mantienen ningún crecimiento ni ninguna evolución en común. Entonces, esa parte, igual que hay que regar parcelitas individuales, Sí. oye, de mi trayectoria, mi formación, mi familia, alimentarme bien, pero también tenemos que mantener algunas que sí o sí estén. Y muchas veces es tan sencillo como, oye, pues una vez a la semana tenemos que hacer una minicita, aunque sea dentro de casa porque los niños son pequeños, no hay problema. Pero es tiempo para nosotros Sí, sí. y eso tiene que estar. Y tiene que ser sagrado, un innegociable. Yo siempre le digo a mi marido, mira, aunque nos vayamos a un banco a comer una bolsa de pipas, Claro, perfecto. pero hay que hacerlo, o sea, Eso comer es. una bolsa de pipas y charlar, porque es cierto que los niños, bueno, Bueno, Elena claro. todavía no es madre, pero tiene esa previsión de maternidad, pero bueno, has Sí. estado con muchos niños, convives y sobre todo Sí, entonces tus claro. terapias, ¿no? Por supuesto. Y lo vives con tus sobrinos, entonces los niños absorben. Sí, O sea, por supuesto. el tema de la maternidad, paternidad absorbe de tal manera que, a ver, es un sacrificio, es una implicación que yo doy la vida por mis hijos y volvería a ser madre. Pero evidentemente te corta muchas parcelas de la vida, entonces eso afecta al matrimonio y hay que cuidarlo. Porque si no, como tú dices, se va desgastando. Esto es como el fuego, ¿no? Por supuesto. Si no le vamos echando, el fuego al final se apaga. O un jardín. Si tú no vas regando ese jardín, pues las flores no van a salir. Entonces, a veces damos por hecho que es que la otra persona es la que me tiene que dar, la otra Eso persona es la es. que tiene... Y esos son muchos de los problemas que acuden, ¿no? a tu consulta. Bueno, y sobre todo hacer un pequeño ejercicio de introspección, porque lo normal es que hace mal la otra persona, pero bueno, oye, ¿Y mira tú? hacia adentro, ¿Y tú? claro, y sobre todo, para mantener una buena relación tiene que haber asociaciones positivas, que eso es la base de un enamoramiento. ¿Qué significa? Pues que al final yo voy a relacionarte con gestos bonitos, detalles, con que me haces la vida algo mejor. En el momento que eso no ocurre, pues es que esto no compensa. Mira, una de las charlas que fui yo sobre también tema de padres y matrimonios decían, no podemos ir a la cama enfadados. Claro. O sea, antes de irnos a dormir, y además vi un reels por Instagram que eran como el marido y la mujer puestos así con las pinzas, y dice, mi mujer me ha dicho que no me puedo ir a la cama enfadado y estamos aquí que no nos podemos dormir porque seguimos enfadados. Entonces, bueno, a modo Sí, sí, broma, sí, a modo, ironía, claro. pero que es verdad que no podemos, antes de irnos a la cama, vamos a intentar, porque muchas veces es, me voy a la cama, él enfadado, yo enfadado, pues al final, ¿para qué? Tú dices, pero si vamos a seguir viviendo. Y hay que normalizarlo, Claro. porque no vamos a estar de acuerdo en todos los puntos y muchas veces el cerebro está cansado. Sí. Ya no puedo dar con más opciones. Estamos los dos en el mismo punto de negociación y cada uno defiende su postura. ¿Lo puedo dejar reposar? Sí. ¿Por qué? Porque igual este tema no es tan importante como creo ahora. Y dentro de 24 horas lo tocamos con un café en una terraza, intentando que también el contexto ayude. Pero forzar que se toque el Exactamente. tema. Porque claro, al final yo creo que en la pareja tiene que haber uno que es el que tiene que estar un poco mediando, ¿no? Y soltando no tanto la cuerda tirante. Porque como los dos no quieran dar su brazo Bueno, a torcer, claro, ahí no hacemos nada. no hacemos nada. O sea, tú cuando Exactamente. llegan a consulta te pones, los miras, ¿no? Y te dices, a ver, ¿quién creo que va a ser un poquito el que suelte la cuerda? Porque si los dos están muy... Y además que el Bueno, tema de terapia de y parejas aprender ahora a es muy común. ceder, Sí, claro, los dos, ¿no? Cada uno, exactamente. No deja de ser una negociación. Total. Y tenemos que aprender a ceder en diferentes áreas. Oye, es que igual para él el deporte es muy importante porque le encanta hacer triatlones. Bueno, pues cede. Exactamente, ese espacio sí o sí hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque no podemos perder nuestra identidad estando en pareja. Entonces, luego, ¿qué ocurre? Que hay una ruptura y evidentemente todas las rupturas duelen porque es un proceso de duelo, pero no puedo estar sin saber quién soy.
Efectivamente, porque hay veces, en este caso las mujeres, ¿no? Dejamos a veces Claro. nuestro trabajo, nuestra vida, nuestras aficiones, porque claro, ocupa tanto el tema de la maternidad. A veces el hombre trabaja, trae el dinero a casa. Bueno, pues nosotras no debemos de perder, ¿no? Yo como madre Claro. siempre pienso que la decisión que tú tomes, si tú decides, oye, pues dedicarte a la maternidad y estar plena con tus hijos, bueno, tienes que sentirte orgullosa, no siempre pensando, ¿por qué lo habré hecho? Por supuesto. Eso es también un momento que la mujer vivimos, ¿no? En el tema de la maternidad. ¿Qué hago? O sea, pido una excedencia, continúo con mi trabajo, pero yo creo que la decisión la debe tomar la mujer, consensuada también, y en el caso, bueno, igual que si es el hombre, ¿no? Bueno, Que el hombre decide dedicarse a los hijos. Eso es el concepto de equipo. Sí, sí. ¿Cómo vamos a hacer esto de la mejor forma para los dos? Y evidentemente tendremos mujeres en familias que decidan apostar primero y reducir su jornada. Y también hombres. Y también hombres, perdón, porque prefieran disfrutar de sus hijos o porque han visto que no les compensa tanto y que esa etapa no se la quieren perder, y me parece maravilloso. Sí. Pero sí que es cierto que es un punto en el que tienes que definir, tienes que decidir e ir viendo. Yo en ese sentido, Elena, he cambiado también mucho mi vida por mi maternidad y la verdad me siento orgullosa, ¿no? De decir, ya crecerán, los niños crecerán y volveré a esa, pero también es cierto que cuando uno tiene 20 años, que se come el mundo, Sí. pues hay veces que tienes que bajar un poquito, ¿no? El pie del acelerador porque dices, a ver, ¿dónde voy? Ahora, vamos a diferenciar entre crisis matrimoniales Sí. y relaciones tóxicas. Eso es Una importante, relación ¿eh? tóxica es cuando vemos conductas que nos están limitando. ¿Cómo son? Pues conductas de control, incluso, oye, algunas líneas de dependencia que vemos que son nocivas, que nos limitan, que no nos dejan funcionar bien en diferentes áreas, como por ejemplo hemos hablado del área laboral, ¿no? Y luego, por supuesto, conductas violentas. Agresividad verbal, expresiones que están fuera de lugar, que te hacen sentir mal. Entonces, cuando una relación no te está permitiendo crecer, ahí tenemos que empezar a analizar qué es lo que no funciona. Y si esto empieza a ser totalmente nocivo para nosotros, evidentemente estoy dentro de una relación tóxica. ¿Qué ocurre? Que también estamos utilizando esta etiqueta, creo que demasiado. Entonces, cuidado, porque he visto en medios por todos lados, no, es que es una relación tóxica. Bueno, que las discusiones y las peleas tienen que estar, porque todos tenemos que llegar a ese punto de negociación, pero bajo el respeto, bajo una buena comunicación, sabiendo que funcionamos en equipo y sobre todo que la persona que tengo a mi lado no viene a enfadarse, no, estamos intentando ir los dos en la misma dirección, que esa es la idea. Pero es cierto que también muchos matrimonios se separan y la separación es favorable para la familia, Claro. o sea, hay menos peleas cuando son relaciones tóxicas. O sea, yo he coincidido con amigas que estoy ahora mucho más feliz, creo que los niños conviven en una situación familiar mucho mejor, no hay discusiones, no hay peleas. Entonces, bueno, como tú dices, respeto, pero si se decide que esa relación se termina, que haya un respeto por ambas partes. Creo Claro, que es. y muchas veces también acuden a consulta para justo llegar a esa separación o a ese divorcio de una forma muy cordial. ¿Por qué? Porque me encuentro a familias que van a compartir una vivienda y que cada semana... Y están separados, ¿no? Exactamente, cada semana va a estar uno. ¿En qué? Pues en ahora una custodia compartida, y hemos dicho que la casa es de los niños, me llega cada vez más a menudo a consulta. Entonces somos nosotros los que rotamos. Evidentemente no puedo estar rotando en una vivienda con una persona que no quiero ver, no. Pues aquí es donde funcionamos muy bien en consulta, en ir viendo, oye, que esa comunicación funcione. ¿Qué ocurre con los niños? Incluso vamos a llegar a intentar hacer viajes juntos. ¿Por qué no? Porque sois una familia, ¿no? Es una familia, aunque los padres estén separados, pero siguen siendo una familia. O sea, es el padre o la madre de tus seguro hijos. Que va a haber muchísimo cariño, va a haber muchísimo amor, pero no de pareja. Y ya está. Yo creo que es muy importante todo lo que estamos hablando, Elena, para que la gente se dé cuenta, ¿no? De que en la vida hay veces que te encuentras con momentos así, ¿no? Barreras que se ponen en tu vida y piensas, esto ya no tiene solución, es que estoy tocado, estoy hundido, y entras en una depresión. Ojo, Sí. antes de entrar en ese hoyo, ¿no? De realmente ese pozo sin salida, tú dices, venga, voy a ver la luz. Y profesionales como tú, con esa empatía, ¿no? Con ese cariño, vamos a ver, ¿qué ocurre? ¿Qué problema hay? ¿Qué situación a resolver? Eso Pues es. venga, vayamos al lío y reconduciendo. Porque hay veces que, claro, se sienta el marido o la mujer, o bueno, en el caso que sean Sí. una pareja, ¿no? Dos mujeres o dos hombres, que no llegan a un acuerdo. Bueno, pues tiene que haber una mediación. Claro, no vas a poner a la madre, a la suegra, al padre, al suegro, no vas a poner a mediar. Tiene que ser un profesional que diga,
¿dónde está? O sea, ¿dónde está el rasero para medir? Y cómo es. tenemos que dividir y cómo tenemos que reconducir. Eso yo creo que en vuestro caso los profesionales lo hacéis muy bien y te cambia la perspectiva de la vida una barbaridad, ¿eh? Bueno, incluso puntos que da mucho vértigo en el sentido de vamos a tomar como pareja un espacio, una separación que muchas veces es transitoria. Quiero decir, ponemos en este espacio de tiempo que hemos acordado nuestras ideas en orden y empezamos incluso a echar de menos a la otra persona. Entonces, ahí, Increíble. claro, se puede reconducir muchas veces y creo que necesitamos empezar a ver la segunda oportunidad y validarla. Que no podemos estar idealizando una relación de pareja como nos han enseñado en la televisión, como nos han enseñado en Disney. No, evidentemente vamos a tener esos momentos de crisis, esos periodos difíciles y que esa separación temporal acordada muchas veces nos ayuda. Y la idealización, como tú dices, de los matrimonios también se traslada, ¿no?, al foco de la maternidad. Claro. Idealizamos la maternidad, qué maravilloso, esas películas con todos los niños, incluso, a ver, las imágenes que se ven en Instagram, ¿no? Yo soy creadora de contenidos, saco mucho a mi familia, los niños siempre me dicen, ¡ay, qué maravilla! Hombre, no les vas a sacar llorando, no les vas a sacar en plena rabieta, en plena discusión o pelea, pero son hermanos y son niños y como niños pues tiene su momento. Idealizamos la maternidad y muchas veces nos encontramos con eso, ¿no? Ese sufrimiento como madre, padre, ¿lo estaremos haciendo bien? Supongo que también es uno de los problemas, ¿no?, que te llegan a consulta. Exactamente, lo estoy haciendo bien, incluso pensamientos de culpa. Oye, es que me gustaría estar más tiempo, es que, bueno, vamos a ver, también tenemos que ir viendo que muchas veces es más importante que el tiempo sea de calidad. Entonces, no cantidad, exacto, calidad. Exacto, ¿qué compartes con tu hijo? ¿En qué le favoreces? ¿En qué crecéis como familia? Es muy interesante. Y luego también siempre digo que no podemos caer en pensar que todo lo hacemos mal, hay que filtrar. Errores, evidentemente. Todos tenemos. Lógico. Pero vamos a ir aprendiendo de ello y sobre todo la parte de que no dejamos de ser un ejemplo en familia. Para ellos. Entonces, exactamente, traducido a nivel psicológico, realizamos un moldeamiento de la conducta para Importante. todo, para la gestión de emociones que hemos hablado también antes, incluso para cualquier situación cotidiana. Entonces, cuidado con lo que expresamos, cuidado con lo que decimos y poco a poco todo eso se va a ir trabajando en consulta y se va avanzando mucho. Cuidar el lenguaje, cuidar la conducta. Yo, ya te digo, como tengo 3 niños, 9, 6 y 4 años, pues muchas veces todos los podcasts, las entrevistas, a ver, que es que esto es interesante, es que lo que estamos contando es, a ver, escúchenlo, interiorícenlo y aprendamos. Oye, pues recuerdo en la sección de Beatriz que escuché a una psicóloga que dijo, hay que ponerlo en práctica. Y yo noto, Elena, que cuando pones estas cosas en práctica, o sea, se nota un resultado en los niños. Bueno, y al final Es muchas increíble. veces incluso tenemos miedos a la hora de poner límites. Y los límites es la estabilidad emocional del futuro. El niño tiene que empezar a masticar que hay un no. ¿Por qué? Porque si no la frustración que va a tener va a ser enorme. Y luego siempre vamos a intentar prepararles para la vida real. Quiero decir, no puedes llegar tarde a tu trabajo porque si no tu jefe te echa. Entonces, ese tipo de valores es importante empezar a transmitirlo. Y evidentemente reforzar la buena conducta y empezar a marcar límites para que ellos entiendan que van a recibir muchas veces un no. Pero Eso es. vivimos en la sociedad de la inmediatez, en la sociedad del aquí y el ahora. O sea, parece que todo está en el momento. Entonces, claro, muchas veces los padres, venga, pues por no decirle no, le damos lo que quiere. Y hay que aprender. Y cuando se dice un no, escuchas el llanto durante un tiempo. Pero luego lo entiendes. Es un fastidio. Pero, claro, pero luego lo entienden y es, bueno, cariño, no te he dado esto ahora mismo, pero si me lo pides de otra manera, si también podemos charlar y podemos llegar a un acuerdo, pues a ver de qué manera y que te lo ganes, ¿no? Pero sí que nos cuesta en el tema de los niños el vivir a toda prisa, es todo como, venga, no quiero que se enfaden, venga, no quiero que... Y le das. También está la otra vertiente, el no corregir por todo. Si yo corrijo por todo, el niño se desactiva, me pongo un botoncito de off y yo aquí no estoy pendiente y es que me da igual lo que me diga mi madre. Exacto. Entonces, sí que es importante corregir por lo que realmente queremos modificar en esta etapa, en ese momento y, oye, cuando ya esté superado,
cambiaremos, iremos a por otro objetivo. Entonces, cuidado con tampoco pasarnos. Entonces, ni hay que buscar un el lado ni en el equilibrio. otro, eso es importante. Eso es. Luego también vemos, desgraciadamente, ¿no? La etapa de la infancia, todos pensamos en la felicidad, en el estar alegre, el estar contento, risas, Sí. pero hay muchos niños que viven, niños, y desde etapa bien pequeña, ¿no? Que ya existe esa depresión, esa tristeza, incluso estrés o ansiedad. Lo que comenzábamos al inicio tratándolo en el Sí. campo del adulto, o sea, se traslada muchas veces al niño, a la infancia. ¿Cómo notamos los padres que eso está ocurriendo y cómo debemos también de reconducir o de Claro. comportarnos? Hablar de forma global quizás es un poco complejo, pero sí Sí. que algunas pautas que pueden ayudar. El niño empieza a hacer un cambio de conducta y muchas veces ese cambio de conducta viene, oye, pues, ¿por qué no estoy procesando que hay más atención a uno de mis hermanos? Por el motivo que sea. Porque evidentemente veo que en mi casa todos vamos corriendo a todos lados. Esa parte creo que es muy interesante, el cómo llegamos al cole, y también el que escucho en casa. Si escucho unos padres que viven en la queja, oye, igual esta parte... Entonces, validación emocional quizás sería la primera pauta. Hay que intentar arropar, acoger al niño, preguntar, hablar más con él. Evidentemente, si lo vemos triste, puede ser que esté pasando algo que todavía no lo tengo muy claro, pero vamos a intentar llegar ahí, ¿de acuerdo? Con niños que van revolucionados o muy nerviosos, claro, también hay que mirar a los padres, muchas veces es un puro reflejo. Entonces, intentar ayudar a esos padres a una buena gestión de la ansiedad, luego incluso las mismas pautas de técnicas de relajación que trabajamos con adultos, la trasladamos a los niños. Sí, sí. Y tengo familias que la hacen entera, oye, y viene fantástico, hasta para aprender a dormir. Y digo no dormir mejor, no, aprender a dormir, que también aprender a dormir es bajar, No, es una pauta, relajarme, sí, sí. exactamente, y tener mi pequeño ritual, porque funcionamos muy bien con rutinas. Entonces, esa parte de una vida ordenada nos ayuda muchísimo a nosotros y a ellos. Como tú dices, la salud emocional y mental de los niños forma parte también de nuestro entorno, de la familia. Los niños que son esponjas. Y los hábitos. Sí, sí, Es sí, decir, sí. una familia con hábitos saludables, que el deporte está, me da igual el deporte o el parque, quiero decir, que haya movimiento, vamos a ver menos ansiedad. Que haya contacto con la naturaleza. Exactamente. La calle, ¿no? Con el Eso sol, es. la importante de la vitamina que D. nos aporta mejoría en el estado de ánimo. Entonces, muchas veces, de verdad que son conceptos de sentido común, pero que se nos olvida, que llevamos una vida tan rápida que no la tenemos en cuenta. Es muy fácil la teoría, o sea, Sí. yo de verdad me pongo en vuestro lugar porque soy madre de 3 también. Es fácil la teoría, pero poco a poco lo vamos a ir incluyendo en la práctica. O sea, no nos agobiemos, todo lo que estamos comentando hoy en la entrevista es un poco de ir piano piano, ¿vale? Mira, pues hoy voy a modificar esta conducta, hoy voy a ver mis hijos cómo responden, porque el hecho de ser madre, padre, de verdad es una experiencia fascinante, pero que es una profesión que nadie te enseña. Claro, por O sea, supuesto, esto no hay manual de instrucciones. no viene el niño con un manual debajo del brazo e intentamos siempre, es verdad, tenemos mucha costumbre de cómo nos han educado y es cierto que eso a veces se traslada, ¿no? Si yo he tenido unos padres con un comportamiento, con unos hábitos o he tenido a lo mejor un malestar en la familia, eso también se traslada luego a la familia, ¿no? Claro, todo lo que son valores, por supuesto, incluso nuestros propios miedos. Hay veces que, bueno, y vuelvo a cómo nos han educado antes, ¿no? Quizás una educación más tradicional en el que nos avisaban, nos advertían todo el tiempo del miedo, cuidado cuando salgas a la calle. Bueno, pues evidentemente también tenemos que filtrar lo que vamos transmitiendo. En vez de cuidado, ve tranquilo, ve seguro, puedes hacerlo bien. Entonces, todo ese mensaje que vamos transmitiendo a los niños, que también para nosotros mismos en nuestro diálogo interno es muy interesante ir manejando de otra manera. Y todo esto, Elena, que no se resuelve en la infancia, Sí. luego tiene un pozo también muy presente en el adulto, Bueno, en la estamos etapa hablando adulta. ahí también de traumas, claro, Efectivamente. exactamente. Y de las figuras que hemos tenido en casa, de qué es lo que he estado viendo, que es una figura para mí normalizada. ¿Cómo se hablaban mis padres? ¿Se querían? ¿No se querían? Entonces, ahí también es una idea de cómo vamos a formar nosotros el vínculo, tanto de lo que queremos como de lo que no. O sea, es un cambio el que tenemos que dar, porque claro, la gente que nos esté escuchando a lo mejor, cuando tengo que entrar en mi casa es como que me tengo que poner en el papel, ¿no? Voy a hacer como una buena actriz. No, esto hay que interiorizarlo, es como el tema de voy a hacer dieta durante 3 meses y luego ya viva la Me pepa. olvido, No, no. o sea, es un método de vida saludable y aquí igual, un método es. de salud mental y emocional, de por vida, que va a ir mucho mejor y nos va a alargar la vida.
Sí, sí, por supuesto. Porque luego estos problemas de salud mental repercuten en los problemas de salud. Perteneces también a la unidad del dolor. Eso es, unidad del dolor, por ejemplo, nosotros que empezamos a ver también muchas somatizaciones. ¿Qué vemos? Pues incluso pacientes que llegan al hospital con dermatitis. Y dices, bueno, esto... ¿A qué se debe? Exactamente. Y luego también vemos problemas del sueño, problemas de alimentación, gastrointestinales, dolores de cabeza. Entonces, muchas veces aparece el paciente en consulta y me dice, no, yo ansiedad no tengo. Y claro, entonces A ver. empezamos a tirar del hilo y ahí sí que empezamos a ver que evidentemente no están funcionando las cosas como deberían y el cuerpo nos da señales. Hay otro, bueno, incluso casos llamativos, ¿no? Que dices, un señor que dejó de poder caminar. Y tú dices, bueno, pero ¿esto por qué es? Pues sí, pues había tenido un pico enorme de ansiedad y al final, pues el organismo te está diciendo hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado y no lleguemos en ese momento. Entonces, esas señales previas son muy interesantes de ir analizándolas, de irlo viendo e intentar poner remedio un poquito antes. Efectivamente, o sea, muchas enfermedades, como decimos, o patologías, un dolor de estómago, o sea, nuestro aparato digestivo es el segundo cerebro. Eso es. Hay muchas veces que me duele el estómago, es que tengo la enfermedad de Crohn, es que tengo una bacteria, es que, ojo, vamos a ir al origen. ¿Dónde está el origen? Y yo creo que somos todo emociones y sentimientos. Bueno, y que todo es más global de lo que pensamos y de hecho, por ejemplo, la unidad del dolor, una de las cosas que trato de enseñar a mis pacientes es a focalizar bien la atención. Hemos hablado antes de los procesos, ¿no? De cuando estoy comiendo, soy consciente, estoy oliendo, estoy teniendo en cuenta este sabor. No estoy con mis 5 sentidos donde estoy. Claro, cuando luego tengo un dolor, incluso un dolor fuerte, un dolor crónico, toda mi atención no la puedo llevar aquí, porque no deja de ser una percepción, esta percepción va a aumentar. Entonces, es muy importante también saber, oye, tengo vinculación al dolor, lo voy a poner en un segundo plano y voy a intentar focalizar mi atención en otra cosa, en música, en alguna tarea que me distraiga. Va a hacer que la intensidad del dolor, claro, es una percepción, va a bajar. Totalmente. Entonces, toda esta parte es muy interesante de conocer porque parece que no va con nosotros cuando nos han hablado de meditar, de intentar ser más conscientes. Hay veces que no implica una meditación de bajarte una aplicación o ver un vídeo, no, es algo tan sencillo como coger tu taza de café y mirar 3 minutos por la ventana la rama de esos árboles que tienes de ese parque enfrente y dejarte llevar, exactamente. Sí, no hace falta ponerse en plan meditación. Y me estoy desconectando, claro, y eso me va a ayudar mucho en la rutina del día a día, en ese estrés, en esas emociones, incluso en ese dolor gastrointestinal que estábamos hablando, a que baje. Porque hemos aprendido a parar. Me sorprendió cuando vi dentro de la unidad del dolor del doctor Trinidad la figura de una psicóloga, ¿no? Claro. Elena Gil. Digo, ¿qué relación? Claro, luego te pones a pensar todo lo que has trasladado y tú dices, es que tiene mucha conexión, o sea, ¿dónde va el dolor? ¿Y cómo puedes ayudar? Sí, se pueden hacer una serie de tratamientos y terapias, pero luego todo hay que tratarlo de forma mental y esa somatización del dolor, como tú dices. Incluso adaptarnos a miedos, es decir, porque el dolor evidentemente está, pero igual no nos inhabilita para tener una vida de calidad, con una activación conductual, es decir, realizando actividades que me gusten, que disfrute. Esa socialización no puede desaparecer. Entonces, si la persona está bien a nivel emocional, evidentemente el dolor puede estar conviviendo contigo, pero estás disfrutando de tu vida, que esa es la idea. Hay gente que sufre mucho dolor y ya se unen en una depresión, ¿no? Se hunden en la tristeza, la depresión. El dolor es duro, pero hay que saber también reconducir ese dolor y convivir con el dolor, sin dejar de vivir. Eso es. Volvemos a la etapa infantil, Elena, porque es importante también cuando hablábamos, bueno, yo como madre de 3 niños, está muy presente en el colegio, en el aula, ¿no? Esa educación que tiene que partir desde casa, desde los padres, el tema de la inclusión. Las necesidades especiales, esos trastornos de conducta, trastornos de lenguaje, también estarán muy presentes dentro de tu consulta, Sí, por TEA, TDAH, TEL, TOC. ¿Cuál es ese primeros síntomas, ¿no? Señales para yo acudir a un centro como el vuestro y ese diagnóstico precoz que no dé miedo a los padres, que pueda ser también, bueno, pues una previsión de cómo actuar, ¿no? En la escuela, en la familia y el entorno social, en definitiva? Claro, al final vemos que es muy importante esa atención temprana. Entonces, como padres muchas veces no vemos algunos signos e incluso pensamos, bueno, ya socializará o ya irá mejor. Si tienes algunas dudas respecto al momento evolutivo, sí es importante ponerte en manos de un profesional. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, lo primero
el tener información nos calma, nos alivia, el saber dónde estamos, Sí. en qué momento. Muchas veces puede ser un trastorno del desarrollo y que evolutivamente va evolucionando bien, otras veces no, tenemos otro tipo de patología, pero que evidentemente cuando ya sé qué ocurre, entiendo y sé cómo puedo comunicarme con mi hijo, trabajar con mi hijo. Esa es la parte más interesante y sobre todo algunos miedos como padres, el transmitirlo, en sentirte que estás en equipo con profesionales que saben lo que hacen, van a ayudarte mucho. Eso es una parte muy positiva y como tú dices, hay que recurrir siempre a un profesional cuando hay un primer signo, ¿no? Una primera alarma. Eso es. Bueno, voy a un profesional, oye, que todo transcurre bajo su proyección y desarrollo, perfecto. Pero si no, cuando hay una prevención, pues evidentemente, ¿no? Un diagnóstico precoz es mucho mejor para poder seguir trabajando Eso es. con los niños. Vamos a tratar ahora ese crecimiento personal, ese momento de autoestima, de conocerse a uno mismo. Ahora, antes quiero tratar, porque claro, hemos visto tema de matrimonio, separaciones, tema de nuestros peques, ¿no? Antes de llegar a esa parte final del crecimiento, es muy importante, yo creo que hay dos cosas en la vida, en la parte de la psicología, que supongo que para vosotros serán muy duro, el duelo y la enfermedad. El duelo por un ser querido, ¿no? Por la pérdida de un ser querido, es ley de vida que, bueno, se va un padre, se va una madre, se va un abuelo, pero cuando son los duelos, yo como periodista he tenido que hacer muchas entrevistas, ¿no? Pérdidas de un niño, ¿no? De un hijo. Eso es muy duro. Es muy difícil. Por eso ese acompañamiento debe ser una prioridad. En consulta muchas veces vemos situaciones muy duras, muy difíciles, pero lo primero que tenemos que pensar que es un ser humano que está sufriendo. Entonces, esa exteriorización viene muy bien. Y muchas veces no hay que trabajar, es decir, no hay que marcar sí o sí objetivos, no. Tenemos que aprender a soltar y luego ir adquiriendo ese aprendizaje de que también hemos tenido esa suerte de haber disfrutado de esa persona. Entonces, importante ir madurando algunas ideas, pero que todo tiene su tiempo. Todo lleva su proceso. Exactamente. Y cuando vemos en un libro, ¿no? Es que las etapas del duelo son estas, muchas veces no es así. Es decir, del libro no son las personas. Y tenemos que ir viendo que estas Y etapas... cada persona va desarrollando de una manera. Exactamente, van a tener unos tiempos distintos y va a tener que focalizarse o buscar otro tipo de fortalezas en cosas completamente diferentes. Entonces, sí que es importante el que te entiendas como un profesional que ahí te pueda ayudar y te sientas arropado, que sientas ese abrazo. El acompañamiento de un profesional, como tú dices, yo creo que es primordial, ¿no? Vas a convivir con ese duelo muchas veces, incluso, Claro. bueno, cuando tienes la pérdida de una madre o de una hermana, eso va a estar ahí siempre. Pero claro, tienes que saber vivir, ¿no? Y colocar ese momento de dolor. Transitar el duelo. Las enfermedades también son muy duras, ¿no? Hablamos de la parte oncológica, que también llevas en la unidad de la mujer, ¿no? O Sí. puede ser la parte oncológica de hombre y mujer, pero estáis enfocados en la unidad de la mujer, en esa enfermedad oncológica. También es muy duro de llevar, ¿no? Este proceso. Bueno, por supuesto, al final es un proceso complejo, es un proceso duro, hay personas que no tienen ese núcleo familiar, como hemos hablado, entonces ahí el punto de apoyo de un profesional que te eche una mano fundamental y luego incluso para la familia. Sentarnos con la familia a que hablen, a que exterioricen. Pues muchas veces nos comentan, bueno, es que intentamos mostrar que no estamos mal, para que no se sientan, y claro, necesitan ese espacio seguro de ir comentando O que no hablar del tema. exactamente. Hay veces es no hablar del tema. Creo que eso no es positivo, ¿no? No, tenemos que exteriorizar y ordenar esas ideas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué línea de afrontamiento tenemos que ir haciendo? Bueno, pues para toda la gente que nos esté viendo, que puedan estar pasando por este proceso, que sepan que en la clínica de la doctora Elena Gil, de la psicóloga Elena Gil, pues también tenemos este acompañamiento que es positivo. Y para ir cerrando capítulo, Elena, muy importante, nos vamos a basar en ese crecimiento personal. O sea, qué estrategias, qué tip. Es muy importante conocernos a nosotros mismos, ese autoconocimiento, ¿no? Sí. Y como tú decías también al comienzo, o sea, el aceptar que nosotros tampoco somos perfectos, Muy bien. pero si tú no eres perfecto, el que está a tu lado tampoco lo es. O sea, aceptar la imperfección propia y del prójimo. Eso es. Bueno, y sobre todo, fortalezas y debilidades. Hay una línea que me gusta mucho comentar y es cuidado con Mr. Wonderful, ¿no? Cuidado con sí o sí, lo que yo quiero voy a conseguirlo. Bueno, ojo, igual yo no soy la persona más indicada para llegar a la NASA. Bueno, pues tengo que ir viendo cuáles son mis fortalezas. Aquí me gustaría que focalizar mucho en ese autoconocimiento, qué se me da bien, qué me apetece hacer, qué línea de aprendizaje quiero. Y luego también, importantísimo, dentro de ese histórico,
cuando estamos mal se nos olvida. Se nos olvida, oye, qué momentos vitales he tenido que apretar dientes y al final he conseguido sacarlo. He salido de ahí. Exactamente, he salido. Entonces, ejercicios tan sencillos como mis recursos personales, ¿cuáles han sido? ¿En quién me he apoyado? ¿Qué he hecho? ¿Por qué conseguí este objetivo? ¿Por mi esfuerzo? ¿Por mi perseverancia? ¿Porque sí o sí me busqué? Bueno, pues esa parte que no se nos olvide, porque muchas veces es el trampolín para saber que sí que puedo conseguir esa parte que en este momento lo estoy viendo difícil, pero que igual con trabajo tengo posibilidades. Y que habrá también muchas otras cosas, oye, que no alcancemos. Y esa parte la tendré que aceptar. Entonces, dentro de la autoestima, muy importante, regar las áreas personales. En consulta me gusta mucho hacer un mapping de todas las áreas, alimentación, sueño, socialización, trabajo, y vamos rodeando, oye, tan sencillo como verde, rojo, amarillo. Esta área va bien, perfecto. Esta área hay que trabajarla, pues vamos a ir por aquí. ¿Qué es lo que está faltando? Ese análisis deberíamos de hacerlo. Y luego el ser humano necesita estar orientado a metas y objetivos. Por eso también preguntarnos en septiembre o al inicio de año cómo me gustaría verme de aquí a el futuro más próximo, en 15 días, en 6 meses y en 5 años. Porque el caminito lo tenemos que ir haciendo. Efectivamente. Y no se va a hacer solo. Yo creo que es muy importante cuando has dicho, ¿no?, el escribir. Eso es. Hay veces como que tenemos una amalgama en la cabeza y no sabemos llegar ahí al foco, ¿no?, a la meta. Siéntate y ponte a escribir como tú has dicho. Para mí es necesario, de hecho siempre me verás con bolígrafo, con cuadernos, con rotuladores, me encanta Yo soy toda muy de esa escribir parte. también y creo que es muy importante y conocernos, como tú dices. O sea, esa prisa que llevamos, siéntate un día a la Eso es. semana, siéntate. Importante saber qué es lo que quieres hacer en tu vida, a dónde quieres llegar. Mira, había también un dicho, hay 2 días muy importantes en tu vida. Primero, el día que naciste y segundo, el día que aprendiste para lo que has llegado a la vida, o sea, Eso es. para lo que estás aquí. Todos tenemos un porqué, o sea, no estar en la vida y decir, bueno, pues voy a pasar la vida como paso por la Feria de Jerez. Y No, no puede o sea, ser. yo tengo que estar en la vida y aportar algo. También me parece muy importante el sentirnos válidos, ¿no? Y el hacer matching con las personas. Irte a la cama y decir, oye, ¿a quién he podido ayudar? ¿Con quién he conectado bien? ¿Con quién he conectado? Eso es. Pues voy a intentar el seguir creando, ¿no?, matching con más personas y ayudando. Si toda la sociedad hiciéramos eso, lo que pasa que es cierto que existe mucha envidia, mucha competencia, muchos celos. ¿Qué hacemos con las personas tóxicas que existen a nuestro alrededor? Que las hay. Claro. Pues claro, estamos aquí, rollo muy zen, hablando todo muy positivo. Esa es la parte pero bonita vamos de la a ver psicología. que nos encontramos con gente muy tóxica a nuestro alrededor. Sí, por supuesto, nos encontramos con personas tóxicas de las que tenemos que aprender también a guardar algo de distancia. Hay 2 puntos, ¿no? Primero, el amigo 4x4 no existe, está el amigo fantástico para la Feria de Jerez, para cuando tienes un problema te va a coger en tu casa y tal, pero seguramente habrá 2 o 3 amigos que cumplan todos esos requisitos, pero muy pocos. Y por otro lado, personas tóxicas a nuestro alrededor, con envidias, con algunas zancadillas, sí, y tenemos que aprender también a detectarlas, porque la vida real es eso. Entonces, cuando lo detecto, pues guardo un poquito de distancia y sé qué tipo de relación puedo tener con esta persona y analizo un poco. Esa es la idea. Dentro de las relaciones también evolucionan. Igual he podido tener una relación un tanto tensa con un vecino, pero oye, quizás esto No lo de hemos por superado. vida, no de por Exactamente, vida. exactamente. Sí, yo soy también de las No de encasillar, no eso es, crucificar, o sea, eso de por es. vida. Bueno, has tenido una relación un poquito tensa, pero un día te levantas y le dices, buenos días, por ejemplo, un vecino, ¿no? Exacto. Buenos días, ¿qué tal? Y ahí ya se rompe el hielo. Y tengo ese acercamiento. Eso es. Efectivamente, yo creo que es muy importante. Las Y personas validar tóxicas... el error, que muchas veces vamos a ser nosotros los que metamos la pata. Es decir, la persona perfecta evidentemente no va a ser. No existe. Eso es. Pero el hecho también de decir, la persona tóxica no la voy a alejar, ¿no?, de mi vida. Saber que está ahí, porque tú te puedes alejar de un amigo, de un vecino, como tú dices, pero hay veces que ocurre dentro de la familia. Sí. Hermanos, primos, suegra, suegro, cuñados... Y cuántas relaciones que hay a lo mejor que se rompen y que eso afecta al matrimonio porque tú no aceptas o porque me ha dicho... O sea, esto lo vemos así. Muchísimas veces. Y es muy importante respetar tu familia y la familia política, que no van a ser todos perfectos, como hablamos, Claro, por pero bueno, supuesto. saber un poco cómo colocarlos. Esto es muy típico, ¿no?, en el momento de Navidad. O sea, momento de Navidad, ahora en la feria puede que nos encontremos todos o bueno, en Sí, el verano, sí, sí, ¿no?, sí, es alguna verdad. reunión familiar, pero el típico Navidad es nos vamos a juntar en la mesa todos, que haya paz.
no hablemos de política, que haya paz. Bueno, esos temas que ya sabemos que puede Ni de ser política ni de fútbol, por favor. foco problema, intentar también no tocarlos. Quiero decir, ser un poco más políticamente correctos, ¿no? Intentar guardar un poquillo esas formas e ir por ahí. De todas formas, me gusta más decir que hay personas con conductas problema Que más tóxicas, que ¿no? tóxicas, Vale, venga, claro, porque perfecto. Vamos a dejarlo de personas tóxicas. tóxico parece que ya el tóxico va a ser tóxico siempre y a lo mejor, oye, es una persona tóxica en el trabajo porque es un trepa, pero luego es muy buen padre de familia. La quiero toxicidad decir. revierte, Eso la es, toxicidad eso es. revierte. Así que, ahora, también es muy bonito encontrarse con personas vitaminas. Yo creo que tengo un imán con personas vitaminas, siempre lo digo. Una ha sido conocer a Elena Gil, a la psicóloga. Muchísimas gracias. Además, esa energía, no sé, yo creo que digo, me daría, no sé, a lo mejor me han dado un don especial. Tengo como una energía que siento con las personas. Qué bien. Cuando entro en un sitio y veo energía negativa, digo, buf, qué mal rollo, aquí hay una energía. O sea, ¿Qué hacemos? las vibraciones, o sea, ¿qué hacemos? Pero qué bonito es encontrarse con personas vitamina, ¿no? Por eso es importante, que siempre lo hablo, de empezar a moverte en otros contextos, de dar oportunidades a otras personas, de movernos en esa parte tan bonita de la sociedad en la que debemos de incluirnos y olisquear entornos nuevos, aficiones nuevas y dar oportunidades, a ir ampliando ese círculo. Totalmente, que la vida es maravillosa. ¿Cuál es la frase que más repites en tu consulta? Bueno, frase en sí no tanto, pero sí que es importante el no vivir en la queja. El no vivir en la queja, eso me gusta, ¿eh? Apuntarlo, por favor, no vivir presente, de forma presente y continua Exactamente. en la queja. Y luego, si queréis incluso por la mañana, poner el foco en lo que suma. Eso es muy importante. Y muchas veces son cosas tan cotidianas, es decir, ese aspecto de gratitud en el sentido de he disfrutado de mi café, he estado teniendo un momento maravilloso con Bea, he tenido la oportunidad de estar hoy en la tele. Oye, pues focalizarme ahí. Que muchas veces voy, no, es que tengo un estrés, es que no llego a nada. Bueno, oye, que la vida es una oportunidad y a cada hora tenemos una oportunidad nueva. Entonces, tener ese momento de gratitud, de nada más que por el país donde naces ya estás siendo privilegiado o no, poner esa focalización y interiorizarla. Cambiar un poco esa frase de no me da la vida, ¿no? Que es muy Exacto. típico de las madres, con la vida da para todo. Es cuestión de organizarse y es cuestión de que cuando llegamos a casa y nos metemos en la cama, no pensar en las cosas que no me ha dado tiempo a hacer, sino valorar y poner esa empatía, ¿no? y esa energía en lo que he hecho. Valorar todo lo que he hecho, que es muy positivo. Totalmente. Pero a veces quedamos pensando y claro, la cabeza se nos va. No, somos dueños de nuestra mente, ¿verdad que sí? Bueno, y hay que aprender y hay que convivir con esos pensamientos, filtrarlos, manejarlos mejor, incluso muchas veces mandar a la mente a callar con un basta ya. ¿Por qué? Porque estoy todos los días con la misma cantinela. No me ha dado tiempo, no he podido, bueno. Podéis mandar a callar Eso no solo al es. marido o a la mujer, sino Con una a palabra la mente. clave y funciona muy bien. Y como habías comentado, yo siempre hablo de la importancia de escribir a nivel... Yo lo veo muy importante. A nivel cognitivo, bueno, y vamos utilizando otro tipo de canal en donde somos más conscientes, tanto para eso que me preocupa, que no me ha dado tiempo. Y me acuerdo, a las 11 de la noche digo, ojo, libretita o post-it y a las 11 de la noche no voy a hacer nada. Mañana a las 8 voy a echar la matrícula del niño en el cole, voy a mandar este papel, pero ahora no toca. Lo apunto, lo dejo y ahí está reposando. La importancia también del sueño, para una salud emocional y mental correcta, que no le damos la Eso importancia que tiene el sueño. Bueno, al final es un hábito más, hábito saludable y sí o sí no estamos preparados para vivir en déficit de sueño. Y todos vamos con, bueno, ya el fin de semana, que no, que esto nos acumula. Ya que lo recuperaré las necesitamos, horas. lo Esto es como los necesitamos. créditos de la universidad, ¿no? Ya Exacto. recuperaré los créditos al fin de semana. No. Importante también una frase, a mí me gusta mucho, Elena, no hace daño quien quiere, sino quien puede. Cuando viene la tormenta, no salgas corriendo. Si viene la tormenta, equípate de un buen paraguas, de un buen impermeable, porque hay momentos de tormenta en la vida. O sea, igual que en la vida, no siempre luce el sol, también hay momentos de lluvia y de tormenta, ¿no? Y en la casa nos apañamos, vamos a lavanderías, Sí. ponemos la secadora, o sea, tenemos nuestras herramientas. Pues en la vida emocional y mental también hay que tener herramientas. Eso es muy importante. Claro, y la línea de la vida nos va a enseñar que nosotros vamos a intentar sacar la cabecita y respirar entre obstáculo y obstáculo. Es que no queda otra. Entonces, ¿disfrutaremos del proceso? Claro que sí, porque va a haber muchos momentos de disfrute, pero esos momentos complicados tienen que estar.
y saber que la dificultad está y la adversidad también. Y la cultura de esfuerzo y sacrificio pues tiene que estar con nosotros, porque si no las cosas no salen. Entonces, en esa línea tenemos que ir poco a poco y sobre todo manejando un pensamiento más orientado a qué puedo hacer, cómo lo afronto, qué está en mi mano. Y lo que no esté en tu mano, no te Eso agobies. es, pues igual aceptar y asumir que hay cosas donde no llego. También es cierto. Eso es. ¿Dónde podemos encontrarte, Elena? Aquí en Jerez de la Frontera, aunque también tenéis sesiones online, así que para toda la gente de Andalucía que nos pueda ver, no os preocupéis que vais a poder tener el privilegio y el tesoro de poder contactar con la psicóloga Elena Gil. Bueno, tenemos la clínica, la consulta, en la zona norte de Jerez, frente al Corte Inglés, ¿de acuerdo? Y ahí estamos 5 profesionales, cada una con un área específica, neuropsicología, psicología para adolescentes, terapia de pareja, ansiedad. Entonces, en función del motivo, pues vamos filtrando quién va a ser la psicóloga, todo va a ir supervisado por mí. Y sí que es cierto que además colaboro dentro del hospital de HLA, Puerta del Sur y Clínica Sherman, y con diferentes unidades, unidad del dolor, unidad de reproducción, de oncología. Entonces, pues nada, ya si necesitáis cualquier cosa ya sabéis que estoy totalmente pendiente y encantada como siempre de poder ayudar, porque al final Eso es lo bonito. la Eso psicología es ayudar. Es ayudar, es buscar ese bienestar, es intentar mejorar la calidad de vida de las personas. Y además cuando se vive con esa implicación, me encantan las mujeres autónomas, emprendedoras y que luchan, fíjate, con tu equipo de trabajo, no solamente estás tú, sino un amplio equipo de trabajo que, bueno, a este paso vas a seguir aumentando, ya te lo digo yo. Bueno. Ojalá Sí, siga, sí, ¿no? Sí, creo que sí. Y además porque es verdad que la psicología poco a poco nos va enseñando que tenemos que estar especializados en áreas. Entonces, esa es la idea. Es importante. Bueno, familia, pues hoy hemos llegado hasta aquí en La Ventana de Trapote. Ha sido una hora entretenida, didáctica. Hemos tenido de todo, ¿no? Y sobre todo mucho introspección, de conocernos y de que todo lo que nosotros hemos hablado, de lo que Elena ha podido transmitir, nuestra psicóloga de hoy, lo vayamos interiorizando poco a poco, familia. Ya hemos dicho que la teoría es fácil, la práctica es otra historia, pero hay que intentarlo. Y como siempre, nos vemos la semana próxima en La Ventana de Trapote con más temática y con más temas interesantes que os van a gustar muchísimo. Así que, familia, yo voy a despedir siempre, sed felices y disfrutad de la vida. Hasta pronto. Chao. Con la fuerza de la luz, una puerta que se abre y nos lleva